Buenas noches. El programa es un poco del abuso sexual. Nos presentamos el grupo que compone de Ana González, Isaías Rosada, Néstor Javier Montoya. Nosotros el abuso sexual nos ayudamos de una trabajadora social y de un comisario, el cual nos colabora con una entrevista, con una pequeña entrevista, ya que el tema es muy complejo. sí, es un tema muy delicado, entonces solicitamos personas expertas en el caso. Y bueno, a continuación, pues la narración de cada uno de ellas con base al conocimiento que tienen del tema. Gracias. ¿Y que no lo puse en pausa? Ya. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Los secretos. Mamá dice que hay secretos bonitos y feos. Los secretos bonitos son los que me hacen feliz, como cuando voy a dar una sorpresa. Los secretos feos son los que me hacen daño, como cuando alguien quiere tocarme y me pide no decirlo. Esos secretos feos yo los debo contar para que mi mamá o una persona de mi confianza pueda protegerme. Las amenazas. Mamá dice que nunca haga caso a las amenazas de un familiar, amigo o desconocido. No importa si dicen que dañarán a mi familia o a mí. Yo debo contarlo a mi mamá o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Las personas de confianza.
Mamá dice que la persona de confianza es la que me hace sentir bien. No me da miedo, no me daña, me escucha, me ayuda y me orienta con cariño. La persona de confianza no siempre son mamá y papá. Puede ser otra persona que está alerta a lo que me pasa, cree en mí y me defiende de cualquier peligro. Mi protección. Mamá dice que yo debo contar cualquier cosa que me pase en la casa, la escuela, la cancha, la iglesia, el parque u otro lugar. Cosas que me hagan sentir mal, no me gusten o me den miedo. Porque cualquier familiar, amigo o desconocido que quiera tocar mis partes privadas, hacerme caricias malas, me pida guardar secretos feos o me amenace, es malo y debe estar en la cárcel. Por eso yo no debo tener vergüenza y contarlo rápido para que nadie me haga daño. Pues mi directora y mis maestros, el personal de salud, las autoridades indígenas, la policía, el fiscal y el juez deben actuar rápido si saben o sospechan que alguien quiere hacerme daño o me lo ha hecho. Mamá dice que yo soy su tesoro y por eso ella y mi papá me protegen contra todo. Fin. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfredo Mosquera Garay, soy el comisario de familia del municipio de Uaque y es para mí un agrado nuevamente estar frente a ustedes en el día de hoy para hablar lo que tiene que ver con el abuso sexual de los niños. Es muy importante entender de que el abuso sexual de los niños es un delito en Colombia y que se tiene que denunciar. Las autoridades que eventualmente tienen que conocer sobre este tipo de denuncias son las personas que prácticamente nos están acompañando en todo momento. Podemos empezar pueden empezar desde los mismos establecimientos educativos, los centros médicos, Policía Nacional, Fiscalía Nacional, Procuraduría a través de las personerías, la Comisaría de Familia y la Fiscalía General de la Nación. Pero es muy importante resaltar que cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano que conozca de la ejecución de algún tipo de acto sexual abusivo o que vaya en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, es su obligación constitucional informar. Nosotros en la Comisaría de Familia, cuando tenemos conocimiento de un hecho de estos, activamos algo que se llaman las rutas de atención. Las rutas de atención tienen como objetivo, primero, el asistir a la presunta víctima para hacer un restablecimiento de sus derechos a través de un proceso PAR, proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que tiene como objetivo precisamente analizar si algún derecho fue vulnerado y poderlo restablecer correctamente. Paralelamente al proceso de restablecimiento de derechos, la Comisaría de Familia actúa en concordancia con la Fiscalía General de la Nación, para lo cual las pruebas que la Comisaría de Familia, en compañía de su equipo interdisciplinario, bajo la autoridad de tener los atributos de policía judicial, recopilan las pruebas, ya sean documentales, testimoniales o materiales, dentro del campo de lo que se requiera, y estas son enviadas a la Fiscalía General de la Nación, único ente en el gobierno, o mejor, en la República de Colombia, que tiene la facultad de investigar y acusar. Una vez la Fiscalía General de la Nación recibe la información que nosotros le hemos enviado, ellos ya se encargan de evaluar, analizar y organizar estas piezas de prueba que nosotros les estamos enviando para que ellos hagan la correspondiente imputación de cargos contra el presunto victimario. ¿Quién es en este caso el victimario? El victimario es la persona que agredió a este niño, niña o adolescente de manera sexual. Recuerda que el victimario no precisamente es una persona extraña a nuestro círculo, por el contrario, puede ser una persona muy allegada. Por eso los niños, niñas y adolescentes en este momento queremos informarles de que la ruta de atención está activa, que pueden contar
con la comisaría de familia y que tienen que estar alertas, no solamente con las personas extrañas, sino inclusive con las personas que están dentro del núcleo de nuestra familia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yamile Gómez, soy trabajadora social. Hoy vamos a hablar de un tema un poco incómodo, un poco, digamos que a veces no le dan la importancia que tiene, pero es un tema muy importante y que estamos todos diarios a estar involucrados con este tema. No estamos exentos de alguna situación de estas. El tema es el del abuso sexual. Bueno, partiendo definitivamente de que el abuso sexual está definido como cualquier actividad sexual entre adultos, entre dos o más personas, ¿no? Sin consentimiento de alguno de ellos. El abuso sexual puede ser efectivamente entre los dos adultos, entre un adulto menor, entre un adulto y un adulto menor, y también entre menores. ¿Qué actividades sexuales digamos que se incluyen para decir que es un abuso sexual, ¿no? Cualquier tipo de penetración que exista en el órgano o en genitales en contra de la voluntad de las personas, aprovechando también a veces la incapacidad que presente. Eso se puede ver, por ejemplo, cuando alguien también de una u otra manera abusa, coge o digamos que atenta contra la dignidad de alguna persona, por ejemplo, en condición de discapacidad. También cualquier acción que incite a un menor a escuchar cosas desde el abuso, a escuchar o presenciar contenidos que tengan contenido sexual impropio para, por ejemplo, para las edades de los chicos. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el de la pornografía. Y también diálogos o algo que escuchen entre los menores o que los adultos hagan hacia los menores. Dentro de esas cosas también se maneja un tema que es el tema de la violación, ¿no? Que se considera como delito, sin importar el sexo de la víctima, si es hombre o mujer. Y pues obviamente también digamos que tiene un agravante más y es el tema desde que sean menores de edad. Recordemos que ahorita han aparecido bastantes casos con respecto a eso, cuando generan, por ejemplo, las personas que tienen de una u otra manera una autoridad y digamos que se llevan o generan también en otra persona como ese temor y todo, y empiezan a generar algunas conductas no apropiadas, ¿no? Bueno, lo que les decía, por ejemplo, en este momento las cifras son altas con respecto al tema del abuso sexual y más infantil. Los abusos también se presentan, por ejemplo, desde la violencia intrafamiliar. El abuso, por ejemplo, de las parejas cuando sin consentimiento hacen que tengan relaciones sexuales o algún acto sexual. Entonces, por ejemplo, que los compañeros llegan, el compañero y la compañera o el esposo y la esposa llegan, digamos que a querer tener algún tipo de relación sexual y todo eso y ella no está de acuerdo o al contrario. Ahorita sabemos de que han cambiado mucho digamos que los tiempos, ¿no? No solamente ahorita es en contra de la mujer, sino también en contra de los hombres. Cuando existe violencia intrafamiliar y que luego de pronto de un tema de maltrato, también genera otro maltrato que es el tema digamos que del abuso sexual sin consentimiento, ¿no? ¿Qué podríamos hablar de los signos que existen? Hay signos de posible abuso, no solamente, por ejemplo, para menores de edad, sino también para todo tipo de personas. Entonces, por ejemplo, algún tipo de comportamiento, digamos que un momento muy abrupto. Por ejemplo, que una persona que era muy, digamos que sociable y de un momento a otro empieza a cambiar como esas situaciones, porque quizás en su interior de su casa o de su trabajo, bueno, lo que sea,
está siendo de pronto como objeto de un presunto abuso sexual. Heridas, por ejemplo, inexplicables en los genitales, en los senos, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, o también golpes, ¿no? A veces estas cosas, digamos que no se ven inmediato, pero son signos de que hay un posible abuso. Que de pronto pues se lleguen con la ropa rota, manchada, también este puede ser un signo. El tema de un embarazo no deseado, que eso también es importante, ¿no? El abuso también, abuso sexual, como hablábamos en algún momento, que es también el tema de la violación, es un delito. Problemas de comportamiento inesperado, otro de los temas es también la depresión. Cuando pasa de pronto con los niños, a veces es un poco difícil de, digamos que de identificar, pero ahorita pues hay muchísimas personas preparadas con respecto a este tema y que pueden hacer ese seguimiento a los niños, ¿no? Se presentan a veces depresiones, como lo decía, de pronto en la misma si están sufriendo de algún tipo de abuso, lo que pueden generar es que ellos se autoabusen, digamos, entre comillas, o tengan comportamientos de suicidas o ideaciones suicidas. Este tema del abuso va encaminado y articulado con muchas cosas. Como decíamos, algún tipo de, o sea, personas que presentan, digamos que presentan esos abusos, tienden a tener ideas suicidas, empieza la gente a sentirse de pronto sucia, que no está, su autoestima se baja demasiado. Entonces son cosas que empiezan a generar en ellos muchos conflictos interpersonales, pero también conflictos internos. Algunas, por ejemplo, cuando existe un tipo de abuso sexual y todo eso, puede haber un aumento espontáneo del comportamiento sexual, traumas severos, pérdida también de la actividad sexual. O sea, digamos que es como un contraparte de cada cosa, ¿no? Aparte de eso, todos los daños psicológicos también que pueden generar, hay unos efectos psicológicos, cuando ya digamos que existen los casos y que llegan, por ejemplo, a las comisarías de familia, se evidencia mucho eso, ¿no? Que empieza a generarse como una revictimización, pero también se empieza a dar uno cuenta que hay muchas personas que prefieren callar y no hablar con respecto a este tema. Y no saben el daño también que se hacen y también todo lo que a futuro puede generar de algún tipo de desórdenes psicológicos, o bueno, como se podría decir, como se les ve afectar el tema de la salud mental. Existen varios tipos, como decíamos. Otro de los tipos de abuso sexual a veces no es directamente, sino también ahorita que está, digamos que muy propensos desde las redes de comunicación, desde las redes del internet, que es el tema del ciberacoso. Entonces, el tema, por ejemplo, cuando solicitan de que les manden fotos, cuando presentan y muestran videos que no son aptos, por ejemplo, para la gente, eso también es utilizado, digamos que como abuso sexual. Hay diferentes formas también de ir preveniendo este tema, y es darle la oportunidad de escuchar a los chicos, a los niños. Si son padres de familia, efectivamente enseñarles, explicarles sobre estos temas. Obviamente que, como les digo, no es muy fácil a veces hablar de estos temas, pero sí son importantes para que puedan tener y prevenir un tipo de abuso desde lo sexual, ¿no? Pero recordemos que hay muchos abusos y muchas violencias, ¿no? Entonces es como la recomendación que se hace, hablar mucho, tener mucha comunicación con los chicos, preguntar. Lastimosamente a veces hay cosas que si no se saben, porque no se, es bueno que también las pregunten. O sea, busquen algún amigo psicólogo o algún amigo que tenga ciencias sociales, trabajador social,
un comisario de familia o comisaria, donde también existen ciertos, digamos que personas profesionales que pueden apoyar estos temas y que pueden prevenir este tema. Digamos que existen también, desde las comisarías, existen unas rutas de trabajo, existen también unas rutas de atención a este tipo de personas. En los centros de salud también encuentran, por ejemplo, a las enfermeras jefes y todo eso, a los mismos médicos, donde ellos también pueden de una u otra manera orientar, pero siempre es buscar y sobre todo tratar de evitar y de erradicar este abuso que tanto hace daño a la gente y que a veces es muy, muy silencioso. Muchas gracias. Y aquí está el desenlace de esta historia que les contamos en Noticias 1. El profesor de danza que tuvo a su cargo alumnos de toda la Sabana Oriental fue imputado por delitos sexuales que perpetraba aprovechando su cercanía con menores de edad y aceptó los cargos. Y dio la casualidad que él vendió un celular que supuestamente lo había formateado y ese celular no quedó bien formateado y el que lo compró encontró unos videos ahí pornográficos de niños. Ella es la mamá de un pequeño que le contó que su profesor de danza le había hecho propuestas indecentes. Así lo contó Noticias 1 el pasado 12 de agosto. Que no solo era él, que habían como 8 compañeritos de él que les proponía todas esas cosas. Después de que los investigadores de la Fiscalía contrastaron las pruebas de audio y video en poder del CTI de Caquesa, esta semana capturaron al supuesto responsable de los actos abusivos con menores de edad. El profesor fue presentado en Bogotá ante un juez de control de garantías. En el complejo de Palo Quemado se realizó la audiencia en que le imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, explotación sexual de persona menor de 18 años y pornografía con menor de 18 años. Se supo que el detenido se declaró culpable. Sin comentarios. El imputado se encuentra en prisión a la espera del juicio para recibir la condena que tendrá que afrontar. Nosotros instalamos una demanda y en compañía de mi hijo él fue con el psicólogo y se ratificó en que efectivamente eso era así, que él lo venía haciendo no solo con esos niños, con él, sino que con más niños.